Es así, estamos en nuestra columna de economía porque semana a semana van pasando distintas cosas en la República Argentina y sobre todo en un contexto de elecciones presidenciales, nada más y nada menos, y es por eso que ya estamos con nuestro columnista del día, Franco Corali. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bueno, va pasando de todo. Va pasando un poquito de todo. Hasta ahora, post elecciones hubo un salto importante, primero arrancando con una devaluación de un 12% del dólar oficial, lo cual hizo un aceleramiento un poco de la inflación por la cantidad de componentes importados que se compraban con el dólar oficial, y al día de la fecha esa devaluación de que pasó el dólar de 300 a 365, hace un aumento general en toda la cadena de valores. Entonces, por ejemplo, en los índices de la construcción, que tenés un montón de material de la construcción, que tenés componentes que son importados, afecta directamente el dólar. En la parte de la parte alimenticia, la parte agropecuaria, tenés todos los insumos, todos los agroquímicos estaban en dólar. Muchos están en dólar porque tienen componentes importados. Muchos se fabrican en Argentina, pero tienen componentes importados. Entonces todo eso hace que también aumente. Aumentó la nafta, aunque también ya se determinó un congelamiento de precios hasta el 31 de octubre, pero bueno, al aumentar el combustible hace que aumente también la logística, se aumenta la logística, aumenta son todos como, todo. Son una como, consecuencia de... Claro, como causa y consecuencia, porque no podemos olvidar que la devaluación también viene por un acuerdo que hay con el FMI de que había que devaluar. Totalmente. Pedían más, bueno, acordaron ese monto. Entonces así, después de las elecciones pasan cosas, hay especulaciones del mercado, el dólar suben todo, el dólar baja un poquito, no baja nada. No baja nada, pero bueno, también tenemos una brecha cambiaria, ¿sí? Que así todo, con la devaluación que había, la brecha cambiaria está al mismo nivel que al 31 de diciembre del 2022. O sea que si no hubieran devaluado, la brecha cambiaria hubiera sido todavía mucho más elevada. Entonces también eso implica esas diferencias. Tenemos más de 15 tipos de cambio, no pasa en todos los países del mundo. Un montón. Y ahí, como estamos viendo en placas, tenemos una inflación de lo que va solamente del 2023, un 60%. Una estimación, que esta es mía, me puse en positivo, solamente agregamos un 10 para el mes de agosto, pero muchas están estimando hasta un 14 o un 16, algunas unas mejores ponían el 8, pero la verdad que, bueno, me puse entre medio de las dos, con una estimación esperemos que sea así, y ya una interanual estimada de un 134% que estamos hablando desde septiembre de septiembre del 2022 a lo que sería la estimación de agosto 2023. Bien. Lo que sí, hoy por ejemplo el JP Morgan pronosticó una inflación interanual de todo el 2023 del 190, esperemos que no lleguemos a ese importe. Pero fíjense cómo muchos, por ejemplo, los materiales de la construcción, aquellos que estén construyendo o están tratando de emprender, si creen que está caro, fíjense lo atrás de la inflación que todavía están los materiales de la construcción. O sea que tranquilamente puede aumentar todavía un poco más. Raro, porque siempre va como atrás de la inflación. Raro, ¿no? Pero sí, los materiales van atrás. También va un poco pegado porque estaban conectados con el dólar oficial, el dólar oficial ahora devaluó. Yo puse una estimación de un aumento de un 12% para este mes, pero veremos cuál realmente es el cambio. La verdad que cuando post-paso, si vos hablabas con las constructoras, la verdad que no estaban entregando materiales, estaban todos los materiales guardados. Pasó en todos los rubros, no solamente en el de la construcción. No, pasó en todo. Claro. Y la canasta básica alimentaria, estamos con un aumento interanual del 125% anual, que corre un poquito atrás de la inflación, pero realmente es donde más ha golpeado, y estamos hablando de los elementos básicos de necesidad para alimentarse una familia tipo. O sea, estamos bastante complicados. Algunas de las medidas que hay o que se han anunciado para combatir este tipo de aumentos tan grandes. Bien, está el programa de precios justos o precios cuidados, anteriormente como se llamaba, que se lanzó en fines del 2013 con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y se empezó a comenzar a implementar en enero del 2014. Y ahí ininterrumpidamente en el medio hubo el gobierno de Mauricio Macri, después vino el de Alberto Fernández, pero nunca se dejó de utilizar ese programa. Bien, siempre existió. Siempre existió. Ahora se ha acordado con los supermercadistas. En esta semana, cuando vuelva Massa de Estados Unidos, se va a dar como más detalle de lo que va a ser el programa, de esta nueva actualización del programa de precios justos, pero se ha determinado un 5% de aumento mensual, o sea que estaríamos yendo abajo de la inflación proyectada
mensualmente. Pero hay que tener en cuenta que esto es un acuerdo con algunas cadenas de supermercados. Es alguna de las cadenas de supermercados. Ahí estábamos viendo que algunas de las cadenas de supermercados que vamos a encontrar, una es Bea y la otra creo que es Chango Más, acá en San Juan. Pero, por ejemplo, tenés un montón de cadenas y, y después los que son todos los supermercados de barrio, no entra el programa, claro. Y bueno, y ahí como vemos en placa, se comenzó a aplicar en el 2014 y desde que se empezó a aplicar el programa de precio justo tenemos una inflación acumulada del 466%, o sea, desde el 2014 hasta agosto del 2023. Que si bien es un programa que ayuda, pero no le encuentra la solución a la inflación. Vemos, por ejemplo, que es un programa que ayuda porque, no sé, en el 2022 la inflación de cuánto fue, más o menos, bueno, un poquito más abajo están los precios, siempre un poquito más abajo de la inflación, pero bueno, son medidas que... Pero son medidas, sí, totalmente. Sirven para el momento, digamos. No terminan de solucionar el problema de fondo que es la inflación, que es un problema monetario, o sea, hasta que realmente se controle la emisión monetaria y el gasto público. Obviamente cuando hablamos del gasto público, no recortar en las cuestiones necesarias de la sociedad: educación, salud, seguridad, justicia. Después de ahí hay muchas secciones que podemos hablar del recorte del gasto público, se pueden hablar en miles de secciones. Bien. Pero el principal problema es la emisión monetaria. Después ha habido también congelamiento de precios en el combustible. Aumentó, pero automáticamente hubo un congelamiento de precios. Hubo un acuerdo con las petroleras. Primero todas las petroleras privadas saltaron el día lunes y aumentaron todas el 12%. YPF se demoró unos días más, pero sí, ya han hecho un acuerdo. Han hecho un acuerdo hasta el 31 de octubre de no congelar precios. Lo mismo que es el acuerdo con el dólar oficial, que no se va a mover también hasta el 31 de octubre. Bien. Sería post elecciones nacionales. Bien, ¿y medicamentos también? Medicamentos también, había un acuerdo con los laboratorios, que también hubo una puja complicada entre gobiernos y los laboratorios, porque la mayoría de los componentes, un 80% de todos los componentes de los medicamentos son todos importados. Claro, hablar de congelamiento de precios es como que tiene un beneficio y una consecuencia, ¿no? El beneficio es que por 2 meses y medio aproximadamente el precio va a ser el mismo, pero después la consecuencia es que no sabemos cuánto puede llegar a aumentar. ¿Cuánto puede saltar? Muchas veces salta fuerte, como pasó post elecciones, o capaz que no, pero todo puede suceder. Igual estamos hablando que tenemos una brecha cambiaria de un 80, un 90%, o sea que tranquilamente se puede corregir. Bien. Y en el ámbito del dólar también el congelamiento del dólar oficial. Sí. ¿Qué implica por ahí? No, bueno, por lo menos vas a tener una estabilidad en lo que te decía de los componentes importados. O sea, por ejemplo, no va a haber una devaluación. Ahí tenemos, mira, en placa me estamos mirando. El dólar oficial estábamos hablando de que igual ha aumentado un montón, porque solamente hasta el viernes pasado, hasta el 18 de agosto, ha aumentado el dólar oficial un 98,50%. El 30 de diciembre del 2022 valía 184 pesos y hoy estamos hablando que vale 366,55. Claro. O sea, aumentó bastante. Pero viene corriendo atrás de la inflación igual. Estamos hablando de una inflación del 135%. Pero teníamos una brecha cambiaria al 30 de diciembre del 78% y hoy, con la devaluación fuerte que hubo en un solo día, tenemos todavía una brecha cambiaria de un 79% con el dólar MEP, ¿sí? El dólar MEP, para que sepa la audiencia, es el dólar libre, aunque ahora está un poco más restringido, le han hecho algunas medidas para contenerlo, pero es un dólar que, a ver, pueden comprar hasta $40.000 semanales, o sea que para el 90% de la población que no llega a comprar esa cantidad, de los ahorristas, pueden acceder libremente. Cuando hablamos de brecha cambiaria, ¿de qué hablamos? Que estamos hablando de la diferencia que hay entre el dólar oficial, que está restringido por todo el cepo cambiario, con aquellos dólares libres o el dólar blue, que es el dólar de la calle. Eso es la diferencia. Y ahí afecta de manera directa también a la sociedad eso, porque si estamos hablando de un dólar oficial a 3.66 y un dólar blue o del mercado paralelo o negro de 720, obviamente hay un doble de diferencia y se regulan por el blue, ¿eh? Muchas veces se regulan por el blue, muchas veces no, como pasó ahora justamente con el dólar oficial. La realidad es que siempre todo aumenta. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy probable esto, o sea, los 19 tipos de cambio no pasan en ningún país del mundo. Entonces, en algún momento, que creo que se perdió una oportunidad del ministro Guzmán de haber salido de esta brecha cambiaria, cuando tuvimos la cosecha del 2021-2022 con el inicio de la guerra de Rusia, que los commodities valían un montón, ingresaron muchos dólares en esa cosecha y era un buen momento, donde la brecha no era tan grande, era un buen momento de poder tomar, era tomar la decisión de salir del cepo, de evaluar, pero
seguimos en esta constante que devaluamos y seguimos manteniendo la brecha cambiaria. Entonces, como una constante que nunca acaba y no sabemos dónde estamos. Con la diferencia que en ese momento las reservas del Banco Central eran mucho más elevadas de las que tenemos ahora. Claro. Vos en ese momento, vos teniendo dólares que te ingresan de exportaciones, vos podés devaluar y contener el tipo de cambio, porque tenés herramientas para contenerlo. Hoy por hoy, con el acuerdo más fuerte con el FMI que está teniendo Argentina, le cuesta mucho más poder hacer una contención del dólar. No, y además a Argentina siempre le pasa lo mismo, ¿no? Después de elecciones paso o de elecciones generales, siempre la economía se ve completamente afectada, pero pasa. Sea quien sea el gobierno que esté, quien llame elecciones, quien sea gobierno actual, las encuestas no le vienen pegando. La realidad es que nadie esperaba la elección que hizo Javier Milei, lo cual era un personaje bastante disruptivo para el mercado, porque con sus ideas de dolarización, el mercado se anticipa a una dolarización, entonces el tipo de cambio no era 500 pesos el tipo de cambio que estaba previo a las PASO, hablando de los dólares libres, no del dólar oficial. El tipo de cambio ni él sabe, o sea, nadie sabe porque tampoco está explicado cómo quiere implementar bien la dolarización. Pero el tipo de cambio de 500 no era y no creo que sea 1000 tampoco, o sea que justamente hubo un salto porque la persona que venía atrás terminó yendo primero y el mercado se anticipaba una victoria contundente de Juntos por el Cambio, por eso venía el mercado ganándose, ¿qué es lo que pasa? Todo lo contrario. Gana un personaje muy disruptivo que quiere dolarizar y eso hace que el tipo de cambio salte. Claro, en relación a las especulaciones y demás. Totalmente estamos hablando de medidas de especulaciones y nada, la realidad es que el mercado, cuando no lo corregís, cuando tenés que corregirlo, el mercado te corrige. Sí, hay que esperar y tener paciencia porque seguramente esto hasta octubre vamos a estar ahí con idas y vueltas en la economía argentina seguramente. Totalmente. Lo que les puedo llegar a decir que el Merval, que son las empresas argentinas, le vienen ganando a la inflación. Así que en otro programa podemos hablar un poquito de cómo ahorrar en Argentina. Dale, perfecto. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando un poco de la economía argentina, qué es lo que se viene y cómo podemos hacerle frente a esta inflación que padecemos los argentinos y las argentinas.